Buenos días, hoy vamos a continuar con el segundo eje temático de la materia que se denomina urianálisis o también lo van a encontrar en la bibliografía como análisis de orina completa. Y previamente, para dar paso a nuevos conocimientos que vamos a dar en esta clase, vamos a hacer un pequeño repaso del órgano principal que da origen a este análisis clínico, que es el riñón. Ustedes ya han visto en asignaturas previas, por ejemplo en fisiología, cuáles eran las funciones del riñón y saben que ese riñón interviene en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. También forma parte del equilibrio ácido-base a través de los procesos que produce su unidad estructural, que es el nefrón o la nefrona, que recordemos tenía una cápsula que actúa como filtro, tiene una serie de túbulos, el contorneado proximal, el asa de Henle con sus ramas descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal y el colector. Entonces, a través de esa unidad estructural se van a ir generando una serie de mecanismos de filtración, secreción, reabsorción tubular selectiva, que es lo que va a contribuir al equilibrio ácido-base. Además, es un órgano fundamentalmente que nos va a ayudar a eliminar los productos de desecho a través de la orina y tiene una función endocrina, dado que a este nivel se produce la síntesis de la vitamina D, el metabolito activo de la vitamina D, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que vamos a ver que interviene en el metabolismo fosfocálcico. Otra de las funciones sumamente importantes de este órgano es la función hematopoyética a partir de la producción de eritropoyetina, que ustedes saben que interviene en el metabolismo de los glóbulos rojos. Y también tiene una función adrenal a partir de la producción de renina. Como dijimos, este riñón va a llevar a cabo estas funciones a través de su unidad estructural y la primera porción de esa nefrona es el glomérulo, que contiene una cápsula de Bowman con un filtro, y ese filtro justamente va a actuar de manera selectiva, es decir, las sustancias van a atravesar ese filtro a través de un determinado tamaño y de una determinada carga. Es decir, que la tasa de filtración de una sustancia básicamente va a estar dada por tres cuestiones: por el flujo de sangre que llega al glomérulo, por la presión del lecho capilar y también por la presión de los túbulos. Entonces, ese riñón va a tener entre sus funciones recuperar selectivamente compuestos esenciales, reabsorber agua y electrolitos y ajustar la excreción de bicarbonato y de protones. Y de esta manera entonces contribuir a estas funciones que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, dijimos que también intervenía en la regulación de la presión arterial. Esto lo va a hacer a través de la producción de renina. También regula el metabolismo fosfocálcico, porque justamente ese nivel tiene su acción la alfa-hidroxilasa, que es una enzima que va a transformar a la vitamina D en su metabolito activo, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que en un par de clases más vamos a ver y repasar ese metabolismo fosfocálcico. Y como dijimos, también interviene en la producción eritrocitaria a partir de la síntesis de eritropoyetina. Entonces, esto que hasta acá es lo que ustedes conocen de fisiología, vamos a avanzar en este conocimiento a partir de un análisis clínico que vamos a hacer sobre esta muestra de orina, que se denomina análisis de orina completa o urianálisis. Este análisis consta básicamente de tres partes: un análisis de tipo macroscópico o físico, un análisis químico y un análisis microscópico del sedimento. Recuerden que en la clase anterior yo les dije que lo primero que nosotros debíamos conocer para ir construyendo la calidad del resultado es el tipo de muestra sobre el que tenemos que trabajar. En este caso, para que una muestra sea aceptable, yo deberé trabajar en la condición ideal, que es sobre la primer orina de la mañana.
porque esta muestra es la que va a tener la mayor concentración y me va a permitir poder observar todos aquellos elementos que puedan estar en esa orina, pero si no la puedo realizar sobre esta primera orina de la mañana, con una orina que tenga al menos una retención de 2 horas, yo podré llevar a cabo este análisis. Y en situaciones de urgencia, como puede ser el hecho de que un paciente llegue a una guardia con dolor y ardor al orinar, y entonces la sospecha sea de una infección urinaria, y el médico nos solicite un análisis de orina completa o un análisis de alguna de sus partes, como puede ser la observación microscópica del sedimento, lo que debemos indicar a ese paciente es que al menos tenga la mayor retención posible de por lo menos 20 minutos, porque de caso contrario esa muestra no será aceptable porque no podremos observar las características que pueda tener para llegar a un correcto diagnóstico. Una vez que estas muestras llegan al laboratorio, por supuesto, como esta y cualquier otra muestra, tiene que estar correctamente etiquetada, correctamente conservada. Recuerden que todas estas acciones tienen que ver con la fase preanalítica y es allí donde empezamos a construir la calidad y la confiabilidad de nuestro resultado. Y por supuesto tenemos que verificar que haya ausencia de contaminación. Muchas veces puede llegar una orina que a simple vista sea rojiza. Entonces, una cuestión a consultar en esos casos, y que obviamente uno debe evitar que la muestra llegue de esa manera, porque lo que hay que hacer es previamente dar las indicaciones de cómo recoger las muestras de manera clara, concisas, verbales y escritas, es, por ejemplo, en este caso particular que les digo, consultar si puede haber una contaminación menstrual en el caso de que se trate de una mujer. Entonces, esto que explicaba en la clase anterior de las consideraciones de la fase preanalítica, fíjense que está en cada uno de los análisis que vamos a ir viendo a lo largo de esta asignatura. El examen macroscópico o físico de esta orina completa, que dijimos que es una de las partes de este análisis, va a constar de la evaluación del color. La orina tiene un color que va a estar dada por los pigmentos que se excretan, que puede ir desde el amarillo pálido al ámbar oscuro en condiciones fisiológicas, pero tenemos distintos tipos de coloraciones que pueden estar presentes ya sea por cuestiones patológicas o por la acción de algún fármaco, por ejemplo. Una orina roja puede deberse, como dijimos recién, a una contaminación, y eso no debería ocurrir porque si damos correctamente las indicaciones no deberíamos recibir una muestra contaminada. Pero si vemos una orina roja, esta puede atribuirse a la presencia de sangre, y hay ciertas patologías renales que vamos a ir describiendo en breve que pueden provocar esta coloración a la orina, por ejemplo, una glomerulonefritis aguda. Otro color que puede estar presente en la orina es el marrón verdoso, y esto puede deberse a la presencia de bilirrubina. Vamos a recordar próximamente el metabolismo de la bilirrubina, y recordemos que parte del catabolismo de la bilirrubina es su excreción a partir de la orina, y entonces si hay alguna patología que curse con una alteración a nivel de este metabolismo, eso lo vamos a poder apreciar a través de un color de color marrón verdoso. Y también podremos tener otros colores menos frecuentes como anaranjado o azules, ¿sí? Algunos medicamentos le confieren a la orina este tipo de color, o bien podemos estar frente a orinas oscuras cuando tenemos, por ejemplo, problemas hepáticos. Otra característica física dentro de este examen macroscópico es el olor. El olor no es algo que se informe, es decir, cuando uno hace un informe de un protocolo de orina completa no incluye el olor, pero es una variable importante que yo debo tener en cuenta, porque el olor es característico, ¿sí?, de la orina, pero en algunos casos cuando tenemos olores muy aromáticos o muy fuertes, esto nos puede estar hablando de un proceso infeccioso, que después deberé corroborar en otra parte del análisis de orina completo, como es, por ejemplo, que exista una correlación con lo que debe aparecer en el sedimento microscópico. El otro componente de este examen físico es el peso específico y la osmolalidad,
que es un reflejo del grado de capacidad de concentración o dilución urinaria. Entonces acá vamos a definir 3 conceptos que tienen que ver justamente con esta capacidad de concentración o dilución, como son la hipostenuria, que hipo significa disminuido, y lo que nos está indicando este término es que ese riñón no tiene capacidad de concentrar, y entonces vamos a ver que esto lo va a expresar ese riñón a través de una densidad que se encuentre por debajo de 1007. Esto es típico de patologías renales como la pielonefritis y la diabetes insípida. El otro concepto importante es el de hiperestenuria. La palabra hiper significa aumento, y esto ocurre cuando estamos frente a un riñón con una pérdida excesiva de agua. Esto lo vamos a ver en pacientes deshidratados, en aquellos que tengan insuficiencias cardíacas congestivas o en enfermedades hepáticas. Y la isostenuria es la alteración tanto de la capacidad de concentración como de dilución urinaria, y esto lo vamos a ver en pacientes con un daño renal grave. El examen químico, que es el segundo componente de este análisis de orina completa, está dado por la investigación del pH. El pH en orinas que no tienen patologías puede ir desde 6 hasta 8, ¿sí? Ahí tienen ustedes en la pantalla 4,6 a 6, y en realidad esto está dado por el tipo de indicadores que se encuentran absorbidos sobre las tiras reactivas que vamos a utilizar para poder evaluar el pH de una orina completa. Es decir que cuando nosotros hacemos un análisis químico de la orina, lo que vamos a utilizar son tiras que seguramente ya han visto en fisiología, que son tiras reactivas que tienen tacos adheridos. Se colocan estas tiras reactivas dentro del recipiente que contiene la orina, y luego de un determinado tiempo esos tacos reactivos van a ir cambiando de color, y mediante la visualización en una tabla comparativa podremos informar cada uno de los componentes de este análisis. En realidad, en el caso del pH, lo que ese taco reactivo contiene es una mezcla de indicadores, que es el rojo de metilo y el azul de bromotimol, que van a ir cambiando la escala de color en función del pH que tenga esta orina. El otro componente químico de este análisis es detectar la presencia de proteínas. Nosotros sabemos que cuando queremos cuantificar la presencia de cualquier sustancia en una muestra de orina, lo que debemos requerir es una orina de 24 horas, es decir, que esta muestra que les expliqué yo, que vamos a utilizar para hacer un análisis de orina completa, no sería la muestra que me permitiría a mí cuantificar, es decir, qué cantidad de proteínas pierde un individuo. Para ello se requiere de una muestra de orina de 24 horas. En ese caso, la excreción fisiológica no supera los 150 miligramos por 24 horas. Por lo tanto, si tenemos esta cantidad tan baja de proteínas en condiciones fisiológicas, una porción de esta muestra de orina de 24 horas, como sería esta que estamos diciendo, que es donde vamos a hacer el análisis de orina completa, no debería tener presencias de proteínas si no existe una patología renal. No obstante eso, vamos a ir aproximando desde este momento los distintos tipos de proteinuria que a medida que vayamos transitando la asignatura va a haber un eje temático directamente vinculado con el estudio de las proteínas, y nuevamente vamos a retomar este tema. Cuando hablamos de proteinuria, que estamos hablando de la pérdida de proteínas por la orina, y como les digo, hay que cuantificarla en una muestra que no es esta, que no es la que estamos hablando hoy en relación a la orina completa, sino una orina de 24 horas, podemos decir que existen distintos tipos de proteinuria. Hablamos de proteinurias posturales, que son aquellas que se relacionan con una posición lordótica exagerada, es decir, aquella postura en donde se pone la espalda muy erguida, y entonces esto puede provocar una congestión renal y una isquemia, y esto llevar a pérdida de proteínas por riñón.
Podemos hablar de proteinuria de los mayores, es decir, esta típica pérdida de proteínas que vemos en personas de edad avanzada, producto del envejecimiento natural. Hablaremos de proteinurias severas cuando tenemos pérdidas en orina de 24 horas que superan los 4 gramos en 24 horas. Este tipo de proteinuria es típica de patologías renales como el síndrome nefrótico, la glomerulonefritis aguda y crónica, la diabetes, el lupus eritematoso sistémico y la hipertensión maligna y neoplasias, entre otras. Cada una de estas patologías que les mencioné las vamos a ir viendo con mayor detalle a medida que vayamos avanzando en la asignatura. Hablamos de proteinuria moderada cuando tenemos pérdidas de 1 a 4 gramos en 24 horas. Esto lo podremos observar en nefrosclerosis, en el mieloma múltiple, una patología que es una discrasia de células plasmáticas que también vamos a ver en el eje temático de proteínas, cuando tengamos pacientes con nefropatías tóxicas o bien cuando haya pacientes que tengan cálculos urinarios que estén generando procesos obstructivos. Hablamos de proteinuria mínima a la pérdida de menos de 1 gramo por 24 horas y cuando tenemos pérdidas que oscilan entre 20 y 200 miligramos por litro, estamos hablando de microalbuminuria, es decir, de pérdidas de pequeñas concentraciones de albúmina a partir de la incapacidad de ese filtro de retener a la albúmina, que es una proteína que tiene un peso molecular de 69.000 daltons, que no debería pasar en condiciones fisiológicas a través del tamaño de poro que tienen esos filtros. En el caso de las proteínas, lo que vamos a hacer en el uso de la tira reactiva es evaluarlas a partir de lo que se conoce con el nombre de error proteico de los indicadores. ¿Qué significa esto? Nosotros en ese taco reactivo tenemos una serie de indicadores que van a variar a un determinado pH, pero que cuando están en presencia de proteínas cambian esa variación y su rango de pH. Esto se denomina error proteico de los indicadores y de esta manera vamos a poder verificar la presencia de proteínas en esta orina. Existen otros métodos, además de utilizar los tacos reactivos, que son métodos cualitativos, es decir, nosotros podríamos utilizar un tubo de ensayo con una pequeña cantidad de orina y si tenemos un reactivo como es el ácido sulfosalicílico, podemos colocar partes iguales de muestra y de reactivo y ver turbidez y en ese caso evidenciar de esta manera, de manera cualitativa o semi-cuantitativamente, la presencia de proteínas en una orina. Esto es importante porque yo siempre digo lo mismo, nosotros no sabemos el día de mañana si vamos a trabajar en laboratorios con complejidad o bien podremos estar destinados a algún sitio rural y entonces deberemos conocer alternativas para poder poner en evidencia ciertas cuestiones que estando los reactivos pudiera yo decir algo, por ejemplo, respecto de la presencia de proteínas en una muestra de orina. El hecho de que el ácido sulfosalicílico pueda reaccionar con las proteínas de la orina tiene que ver con el hecho de que las proteínas tienen la capacidad de precipitar en medios ácidos, también en presencia de calor, y entonces acá lo que estamos aprovechando es justamente esta capacidad que en un medio ácido que lo aporta el sulfosalicílico me dé una reacción de tipo turbidimétrica. Otro método que nos sirve para valorar la presencia de proteínas es justamente el método cuantitativo, que es el que vamos a utilizar y vamos a volver a ver cuando veamos el eje temático de proteínas y en ese caso debemos utilizar, como les dije, otro tipo de muestra, que es la orina de 24 horas, y a través del uso de este reactivo, que es el Exton, que es ácido sulfosalicílico en un medio de sulfato de sodio, vamos a través de una medición espectrofotométrica cuantificar, es decir exactamente qué cantidad de proteínas tenemos perdiendo en esa orina. Y después tenemos los llamados métodos inmunológicos, que son aquellos que nos van a permitir a través de reacciones de tipo antígeno-anticuerpo o a través de reacciones de ELISA, evidenciar la presencia de microalbuminuria, es decir, pequeñas pérdidas de albúmina en esa orina.
Este examen químico también va a comprender la investigación de glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono que puede aparecer en orina dependiendo de distintos niveles de glucemia. No siempre vamos a tener glucosa en la orina producto de una hiperglucemia. Ustedes traen un concepto de fisiología que es importante retomarlo acá, que es el umbral renal de una sustancia, es decir, que existen ciertos niveles de determinados analitos que tienen que ser superados para que puedan aparecer en la orina. Eso es lo que se conoce con el nombre de umbral renal, es decir que si nosotros tenemos niveles de glucemia que superan los 200 miligramos por decilitro, vamos a superar la capacidad de reabsorción de la glucosa por parte del riñón y esto va a dar como consecuencia la aparición de glucosa en la orina. Pero existen otras situaciones que no están asociadas a la hiperglucemia y que pueden provocar, no obstante, la presencia de glucosa en orina. Esto va a depender del flujo sanguíneo del glomérulo, de la tasa de reabsorción tubular y del flujo de orina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un riñón cuyos túbulos por alguna patología están dañados, no necesitamos incremento de los niveles de glucosa sanguínea para que pueda aparecer glucosuria, es decir, presencia de glucosa en la orina, porque lo que está dañado justamente es el túbulo renal, que es el sitio que debería reabsorber esa sustancia. ¿Cuáles son las distintas causas que pueden provocar presencia de glucosuria, es decir, presencia de glucosa en una orina? Obviamente la diabetes, que es una patología a la que nos vamos a dedicar con muchísimo detalle en algunas clases más, la acromegalia, el síndrome de Cushing, la presencia de tumores pancreáticos, el hipertiroidismo y el feocromocitoma son todos ejemplos que pueden hacer que el paciente curse con glucosuria. En el caso del embarazo, la presencia de glucosuria se asocia a un incremento fisiológico de la tasa de filtración glomerular. Con la tira reactiva, el único hidrato de carbono que nosotros vamos a poder identificar es exactamente el de glucosa, porque la tira reactiva tiene una serie de enzimas que ven acá en la diapositiva. El fundamento de la determinación de glucosa a través del uso de tiras reactivas es que ocurre una oxidación en un primer paso por acción de una oxidasa. Esto transforma la glucosa en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno y posteriormente ese peróxido de hidrógeno por unión a un cromógeno que está adherido al taco reactivo en presencia de una peroxidasa va a provocar la oxidación del cromógeno y la formación de agua. Es decir, que la tira reactiva lo que hace es evaluar la presencia de glucosa a través de métodos de tipo enzimáticos. Los distintos cromógenos que pueden estar presentes en esos tacos reactivos pueden variar de acuerdo a la marca que tenga la tira reactiva. Por ejemplo, si tiene ortotoluidina, esto hace que el viraje de color que nosotros veamos en presencia de glucosuria sea de rosa a púrpura, si tiene ioduro de potasio de azul a marrón y si tiene aminopropilcarbazol de amarillo a marrón. Pero, como les decía, hay posibilidades de que en la orina aparezcan otros hidratos de carbono que no sean glucosa, como por ejemplo la galactosa, que se podrán poner en evidencia a través de otros métodos distintos al uso de tiras reactivas, y esto, en el caso particular de la galactosa, puede resultar importante cuando tengamos individuos con déficit de uridiltransferasa o galactoquinasa. Existen, además de la posibilidad de evidenciar la presencia de glucosa con la tira reactiva, como les decía, otros métodos posibles que debemos recuperar y recordar en caso de que estemos en un laboratorio que no cuente con tiras reactivas. Esto es bastante poco frecuente hoy en día, pero bueno, es lo que les decía, tal vez si están en algún lugar con muy escaso recurso y tienen algunos reactivos, uno tiene que poner en marcha en su cabeza mecanismos de acción que permitan decir algo de ciertas situaciones. Por ejemplo, ustedes conocen de química orgánica la prueba de reducción del cobre.
es una prueba que permite detectar galactosa y otros azúcares, y después tendremos otras pruebas que a los fines de la rutina del análisis clínico obviamente no vamos a utilizar, como es la cromatografía en capa fina, pero que son métodos que pueden poner en evidencia estos hidratos de carbono y que están utilizados en el caso de investigación y no en los casos en donde lo que queremos poner en evidencia es alguna patología a través de un análisis de rutina. El otro componente químico que vamos a evaluar en una orina completa es la presencia de cuerpos cetónicos o cetonas. Esto, que también lo han visto en química biológica, saben ustedes que los cuerpos cetónicos se van a formar durante el catabolismo de los ácidos grasos. Tenemos básicamente 3 tipos de cuerpos cetónicos, como son el acetoacético en un 20%, el hidroxibutírico en un 78% y la acetona en un 2%. La presencia de cuerpos cetónicos en la orina es lo que se conoce con el nombre de cetonuria, y entonces patologías que pueden cursar con cetonuria sería, por ejemplo, la diabetes. Esto implica una cetoacidosis, que sería un cuadro de descompensación del paciente diabético y constituye un aviso de coma inminente. Pero también podemos tener cetonuria que no sea de origen diabético. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en enfermedades febriles o intoxicaciones en bebés y niños que pueden generar cuerpos cetónicos que no están mediados por el mismo mecanismo de la diabetes. En la tira reactiva, para poder poner en evidencia estos cuerpos cetónicos, vamos a utilizar una reacción que se denomina del nitroprusiato, que tiene la capacidad de detectar el acetoacético, pero no detecta acetona, y como pruebas alternativas que no implican el uso de las tiras reactivas, tenemos la reacción de Gerard. Es un reactivo que tiene como componente el tricloruro férrico, que al ponerlo en contacto con la orina forma en la interfase del reactivo y la orina un anillo de color violeta y mide sí la presencia de acetoacético. El otro componente importante dentro del análisis químico de la orina es la presencia de sangre, que se define como hematuria. Cuando nosotros tenemos hematuria en una orina, podemos tener distintos procesos patológicos, como puede ser la neoplasia o un traumatismo, o alguna situación fisiológica también puede generar hematuria transitoria, como es el caso del ejercicio físico intenso. Es muy importante hacer acá una diferenciación de 3 conceptos, que son la hematuria, la hemoglobinuria y la mioglobinuria. Dijimos que la hematuria es la presencia de el glóbulo rojo con su contenido, que es la hemoglobina, en esta orina completa. La hemoglobinuria, como el nombre les está indicando, es la presencia de hemoglobina en la orina, es decir, el glóbulo rojo se ha roto y ha liberado su contenido de hemoglobina. Esto se produce, por ejemplo, en situaciones de hemólisis intravascular significativa, en situaciones donde se han provocado esfuerzos severos. Hay ciertos fármacos y toxinas que también pueden provocar hemoglobinuria. Y la mioglobinuria, que es la presencia de sangre debido a la ruptura de fibras musculares. Esto se denomina rhabdomiolisis y esto es típico en algún caso de un efecto, por ejemplo, secundario que puede provocar algún fármaco que se toma crónicamente, como es el caso de fármacos dislipemiantes, que tienen como efecto no deseado la rhabdomiolisis, y entonces estos pacientes pueden presentar mioglobinuria producto de este efecto adverso. En el caso de utilizar las tiras reactivas para poner en evidencia la presencia de hematuria, lo que vamos a hacer es basarnos en la liberación en la tira de oxígeno a partir de un peróxido, debido a la actividad peroxidasa que tiene el grupo hemo en la hemoglobina libre. Es decir, que lo que se produce es la formación de ese peróxido. La tira reactiva va a tener un cromógeno.
ese grupo hemo va a tener actividad antiperoxidasa que va a provocar oxidación del cromógeno con formación de agua. En este caso, podemos tener en la tira reactiva distinto tipo de cromógenos, por ejemplo, tetrametilbenzidina, y en ese caso va a virar a un color verde. Y otra posibilidad que tenemos es de poner en evidencia la presencia de sangre a partir de pruebas con precipitación con sales o electroforesis de acetato, todas técnicas que no se nos ocurriría usar de manera rutinaria en un análisis de orina completa, pero que debemos conocer, como les digo, porque son alternativas de determinación. El otro componente de esta orina completa es la bilirrubina. Nosotros sabemos que la bilirrubina es producto del catabolismo de la hemoglobina. Recuerden que una de las cuestiones que les dije en el encuentro anterior era que el alumno debía hacerse ciertas preguntas para conocer cuánto comprende y ver si necesita, para seguir comprendiendo las cosas, volver atrás con algunas cuestiones. Entonces este sería un buen ejemplo de hacerse esa pregunta. Ustedes vieron en fisiología el metabolismo de la bilirrubina, y entonces la idea en esta asignatura es seguir construyendo conocimiento y entonces poner un ladrillo sobre ese metabolismo para ver cómo ponemos en evidencia, por ejemplo, la presencia de bilirrubina en la orina, con lo cual los insto a volver atrás a fisiología, si no recuerdan el metabolismo de la bilirrubina, y volver a repasar el catabolismo. Recuerden que se produce la bilirrubina a partir del catabolismo de la hemoglobina, y allí esto daba lugar a la formación de bilirrubina indirecta, que era transportada a través de la albúmina, tenía distintos pasos a través de distintos órganos y finalmente se conjugaba y era una parte de ella excretada por la orina, que es obviamente la que nosotros vamos a poder analizar acá. Así que les pido que si no recuerdan el catabolismo de la bilirrubina, lo repasen de fisiología, y decirles en esta instancia que obviamente por ese metabolismo lo que vamos a poder apreciar acá es la bilirrubina directa en todo caso, porque era la que era hidrosoluble, ¿sí? La que puede pasar a la orina. Normalmente nosotros en condiciones fisiológicas no tenemos que tener bilirrubina en la orina. Si esta está presente es porque existe, por ejemplo, presión intracanalicular, porque hay una inflamación periportal, porque hay fibrosis o porque hay inflamación hepática. También hay ciertos procesos obstructivos extrahepáticos, por ejemplo, cuando tenemos una litiasis biliar o la presencia de un carcinoma en la cabeza de páncreas, puede esto cursar con presencia de bilirrubina en la orina. En las tiras reactivas lo que vamos a utilizar es una reacción de acoplamiento con una sal de diazonio en medio ácido, y vamos a visualizar a través de una escala de color la presencia de esta bilirrubina. Esto, si no utilizamos la tira reactiva, podríamos confirmarlo a través de un método diazo de acoplamiento al sulfato paranitrobenceno diazonio paratolueno, y esto lo vamos a visualizar de manera de aparición de un color azul o púrpura. El otro componente de esta parte química del análisis de orina completa es el urobilinógeno. Hasta aquí nosotros vimos que todas estas sustancias químicas que venimos describiendo no deberían en condiciones fisiológicas aparecer en una muestra de orina. En el caso particular del urobilinógeno, lo normal es que sí sea excretado por la orina, y esto tiene que ver con conocer el catabolismo de la bilirrubina. Una parte es excretada por orina y otra parte es excretada en forma de estercobilina. Es decir, que en ese metabolismo el urobilinógeno es la forma de excreción fisiológica, y entonces lo normal es encontrarla. O sea, si nosotros ponemos urobilinógeno no contiene, quiere decir que tenemos un problema, ¿sí? Entonces, el tema es que va a estar presente en una determinada concentración. Cuando esto está incrementado, esta situación sí sería patológica,
y esto podemos observarlo en insuficiencia cardíaca congestiva, en colangitis asociadas a procesos obstructivos y en algunas situaciones fisiológicas como pueden ser la fiebre, la deshidratación o en orinas muy concentradas. En la tira reactiva nosotros vamos a realizar una reacción que se denomina aldehído de Ehrlich, que el reactivo que está adosado a ese taco reactivo es la paradimetilaminobenzdehído o bien por algún otro tipo de compuestos azo que van a generar un cambio de color. El tercer componente de esta orina completa es el análisis microscópico del sedimento. Es decir, que lo que vamos a hacer es observar, luego de centrifugar una pequeña porción de orina, entre porta y cubre, colocaremos una gota y observaremos al microscopio para poder detectar a través de la visualización de los elementos celulares y de los cilindros distintas posibles enfermedades renales y del tracto urinario. Entre los componentes que nosotros podemos encontrar dentro del sedimento tenemos entre las células del revestimiento de los distintos epitelios que componen esta unidad estructural que mencionábamos al inicio de la clase, y también podremos encontrar células de origen hematógeno. Otros componentes que pueden estar presentes en este sedimento urinario son los cilindros y, como les decía, lo más importante es recordar cuando yo voy a hacer un análisis sobre qué muestra es la mejor muestra donde tengo que llevar a cabo ese análisis. Dijimos que esto era la primera orina de la mañana, que debe ser procesada rápidamente dentro de las 2 horas de recolección, porque pasado ese tiempo el efecto de la temperatura puede hacer que algunos cristales que no estaban presentes cuando la orina ha sido recién emitida empiecen a precipitar, y en algún caso, si refrigeramos, esto puede provocar la ruptura o lisis y además aumentar la precipitación de cristales amorfos y cristalinos. Entonces, como decíamos, en este sedimento urinario vamos a ver distintos tipos de células. Entre las células tenemos los eritrocitos. En una orina sin patología, es decir, en condiciones fisiológicas, nosotros lo que vamos a hacer a la visualización microscópica es informar, luego de observar distintos tipos de campo, un promedio de los elementos formes que tenga ese sedimento. Es decir, que en condiciones fisiológicas los eritrocitos no deberían pasar en gran cantidad y entonces o bien no los vamos a encontrar o podremos encontrar, por ejemplo, 1 a 2 hematíes por campo o 1 a 2 hematíes cada 3 o 4 campos. Es decir, que la forma de informar esto es por semicuantificación tras un promedio en la observación de distintos campos. Esto lo van a ver con mayor detalle cuando tengamos la posibilidad de que realicen los trabajos prácticos. ¿Cómo vamos a observar estos eritrocitos? Va a depender del tipo de orina que tengamos. Si tenemos una orina hipertónica, vamos a tener que estos eritrocitos los vamos a ver como células rugosas, con bordes arrugados, como achicharrados, digamos, para poder hacer una visualización de lo que veríamos en el microscopio, mientras que si las orinas son muy diluidas tendremos la presencia de células fantasmas. Existen ciertas patologías renales en las cuales va a haber un incremento en la presencia de hematíes en la orina, y este es el caso de la glomerulonefritis, que en pocas clases vamos a describir, el lupus nefrítico, que es una enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, es una colagenopatía que a medida que vayamos avanzando en la asignatura vamos a ir describiendo, y dentro de esta patología de tipo sistémica se afecta, entre otros órganos, el riñón, provocándose justamente una nefritis caracterizada por presencia de hematuria y por lo tanto por incremento en el sedimento de glóbulos rojos, y también en nefritis intersticiales. Pero existen otras situaciones que pueden dar lugar a la presencia de hematíes en el sedimento urinario, como son las enfermedades del tracto urinario inferior.
por ejemplo, infecciones crónicas o agudas, o bien estrechamientos por presencia de cálculos o tumores. Y existen ciertas enfermedades de origen extrarrenal que pueden conducir a la presencia de hematíes en la orina, como pueden ser cuadros de apendicitis agudas, infecciones en las trompas de falopio, que esto se conoce con el nombre de salpingitis, diverticulitis, episodios febriles agudos, discrasias sanguíneas, tumores en el colon, recto y pelvis, son todas situaciones extrarrenales que por cuestiones de compresión podrían generar presencia de hematuria, y esto a su vez a nivel microscópico lo vamos a ver como un incremento en el número de hematíes en los distintos campos observados. Hay algunas reacciones tóxicas a fármacos, por ejemplo, el uso crónico de sulfonamidas, de salicilatos, de terapia anticoagulante, pueden provocar un incremento de hematíes en la orina. Y como causa fisiológica tenemos, por ejemplo, de manera transitoria, el ejercicio físico intenso. El segundo tipo de célula hematógena que puede aparecer en una orina completa, en una microscopía de orina completa, son los leucocitos. En condiciones fisiológicas vamos a tener muy escasa cantidad, que en realidad la manera correcta de informarlo no es a través del uso de palabras como esta que utilicé yo recién, de escasa, sino que lo que debemos hacer es semi-cuantificar el promedio de campos observados. Por ejemplo, si no tenemos una patología, podremos encontrar 1 a 2 leucocitos por campo, y siempre vamos a expresarlo en rango, porque si estamos haciendo observación no es frecuente que vaya a observar un único elemento, entonces siempre vamos a hablar de rangos y vamos a hablar de promedios de rangos mirando distintos tipos de campo. Pero cuando la cantidad de leucocitos es anómala, anormal, y entonces tenemos un incremento de estos leucocitos, y a su vez estos leucocitos se pueden adherir, y a esto es a lo que se conoce como piuria, es decir, cúmulos de leucocitos conjuntos. Estos son los piocitos, o piuria se le llama a la presencia de piocitos en la orina. Esto se puede observar en algunas infecciones del tracto urinario superior, como es la pielonefritis, en infecciones del tracto urinario inferior, como la cistitis, o en otras patologías asociadas como la prostatitis o la uretritis, y también en otras patologías renales que próximamente vamos a describir, como es la glomerulonefritis, el lupus eritematoso sistémico y la nefritis intersticial, todas patologías renales que pueden cursar con leucocituria, es decir, cantidades anómalas de leucocitos en ese análisis microscópico del sedimento. Acá tenemos una imagen donde podemos apreciar cómo se observan los leucocitos. Fíjense que si la comparan con la imagen que mostré de los hematíes, son células más grandes, son células más granuladas, y esto es lo que nos diferencia, digamos, respecto de los hematíes, que son más limpios, digamos, no tienen gránulos en su interior, además son en general más refringentes. Cuando uno mueve el micro, se observa esa doble membrana refringente. Otro de los elementos celulares que podemos apreciar en un sedimento urinario son las células epiteliales, es decir, aquellas células que están revistiendo cada uno de estos túbulos que dijimos que constituye la unidad estructural del riñón. Y dentro de estas células epiteliales tenemos distintos tipos, por ejemplo, las células escamosas, que son células de aspecto largo y plano, que tienen muy abundante citoplasma, tienen un núcleo redondo y central. Acá podemos apreciar en esta fotografía, estos son ejemplos de células escamosas. Las células de descamación no son patológicas, podemos ver este tipo de descamación y esto no implica patología. Otro tipo de células que se pueden apreciar en un sedimento urinario son células de transición uroteliales. Son células que desde el punto de vista descriptivo son mucho más pequeñas, son redondas, tienen forma de pera con un núcleo redondeado y central.
esto sí, la presencia de células de transición o uroteliales está hablando de una posible nefrón. Tenemos distintos tipos de túbulos, por ejemplo, las que recubren el túbulo proximal son células oblongas, son grandes, tienen un citoplasma granular, tienen múltiples núcleos, y después tenemos otro tipo de células epiteliales, que son las que tienen que ver con los conductos colectores, que son células cúbicas o poligonales que tienen núcleo grande y excéntrico. Acá tenemos una fotografía que muestra células del epitelio de los conductos colectores. Y otra de las cuestiones que podemos apreciar dentro de las células en el sedimento urinario son los lípidos que pueden estar contenidos en células epiteliales, que esto es lo que se conoce con el nombre de cuerpos ovales grasos, y que no es fisiológico, es decir, encontrar cuerpos ovales grasos en un sedimento es una situación patológica y es patognomónica. La palabra patognomónico significa característico del síndrome nefrótico, una patología que en las próximas clases vamos a describir. El otro componente que podemos encontrar dentro del sedimento urinario es la presencia de cilindros. Los cilindros, que pueden ser de distintos tipos, son estructuras que, como su nombre lo indica, se denominan así porque están moldeados dentro de los conductos colectores, y entonces están constituidos por una mucoproteína que se denomina de Tom Horsfall, y no deberíamos tener presencia de cilindros en condiciones fisiológicas, excepto de un único tipo de cilindros, que son los cilindros hialinos, que podrían llegar a aparecer en situaciones muy puntuales, como pueden ser los procesos febriles agudos o el ejercicio físico intenso, pero es una aparición muy transitoria, es el único tipo de cilindro, repito, que podría estar sin existir patología renal. El resto de la cilindruria que nosotros vamos a observar en un sedimento siempre va a ser patológico, es decir, que siempre va a estar asociado a patología renal. Acá tenemos en esta diapositiva una figura que nos va a mostrar la presencia de un cilindro hialino. Fíjense que son estructuras, justamente como el nombre les indica, cilíndricas, translúcidas, y este sería el único ejemplo de cilindruria que, no habiendo patología renal, en algún tipo de condición particular podríamos observar en un sedimento urinario. En el caso de los cilindros, también su manera de informar es a través de una semicuantificación que se va a hacer por observación promedio de distintos campos, ¿sí? Entonces nosotros diremos de 1 a 2 cilindros, el tipo de cilindro que observemos, cada 2 o 3 campos, cada 1 a 2 campos, es decir que lo que se debe hacer es promediar los distintos campos observados y promediar las cantidades, ¿sí? No es correcto, por más que puedan verlo en algún informe, hablar de escaso, abundante. Esas palabras no deben utilizarse, porque la correcta forma de informar la presencia de cilindros es por semicuantificación, haciendo un promedio de campos observados. El otro tipo de cilindro que podemos apreciar es el cilindro serio, que tiene un alto índice de refracción, tiene extremos romos, tiene grietas o circunvalaciones, y la presencia de un cilindro serio nos está hablando de un alto daño renal, es decir, que si tenemos enfermedades renales terminales, va a ser bastante frecuente encontrar este tipo de cilindruria. Después tendremos los llamados cilindros celulares, es decir, que son aquellos que dentro de esta estructura cilíndrica y proteica tenemos la posibilidad de visualizar distintos tipos de célula. Acá en la fotografía tenemos, por ejemplo, un cilindro eritrocitario. Fíjense que dentro de esa estructura cilíndrica podemos reconocer claramente la presencia de los eritrocitos. Fíjense la refringencia de la membrana. Estos cilindros eritrocitarios, que por allí tienen la característica de transformarse en una coloración un poco parduzca, como podemos apreciar acá en esta fotografía, debido al contenido de hemoglobina.
van a estar presentes en situaciones patológicas como la glomerulonefritis aguda, las nefropatías causadas a IgA, la presencia, como dijimos, de el lupus nefrítico, también las endocarditis bacterianas subagudas y el infarto renal son todos ejemplos de patologías que pueden cursar con cilindruria eritrocitaria. Otro tipo de células que podemos encontrar dentro de los cilindros son los leucocitos, y entonces hablaremos de cilindros leucocitarios. Esto podrá estar presente en infecciones del tracto urinario superior, como la pielonefritis, también en nefritis intersticial, en el lupus nefrítico y en el síndrome nefrótico. Cuando este cilindro contiene células del epitelio renal, vamos a tener cilindros celulares, por ejemplo en la necrosis tubular aguda, en lesiones de los túbulos provocadas por enfermedades víricas, como por ejemplo la acción del citomegalovirus, y la acción de ciertas drogas también puede provocar lesiones que den como resultado la aparición de cilindros de células epiteliales. Y en algún caso podremos tener los llamados cilindros celulares mixtos, es decir, que dentro de la misma estructura cilíndrica puedan coexistir distintos tipos de células, por ejemplo, leucocitarios con células renales o leucocitarios eritrocitarios. En algún caso podremos también encontrar cilindros con inclusiones, es decir, que dentro de esta estructura vamos a encontrar gránulos, y entonces hablaremos de cilindros granulosos que, dependiendo también de lo tosco o no que pueda ser ese gránulo, algunos en la bibliografía hacen una distinción de cilindros granulosos finos y gruesos. En definitiva, en cualquier caso, esto es patológico y puede estar formando parte de enfermedades túbulo-intersticiales, en pacientes con pielonefritis, con infecciones virales que provoquen intoxicación y esas intoxicaciones generen lesiones. En el estrés extremo o en el ejercicio físico intenso también podrían aparecer este tipo de cilindruria. Y tenemos también la posibilidad de que estas inclusiones que estaban dentro de las células epiteliales puedan estar contenidas dentro de un cilindro, y entonces hablamos de cilindros grasos, y como les dije, esto es típico o patognomónico de una patología que vamos a describir próximamente, como es el síndrome nefrótico. El otro componente que puede estar presente en el sedimento urinario es la presencia de cristales. La cristaluria, que es justamente la presencia de cristales en una muestra de orina, no es patológica, es decir, que yo puedo tener abundante cantidad, y en este caso sí, la forma de informar es con este tipo de palabras: escaso, moderado o abundante cantidad, porque no podemos hacer una cuantificación promedio de los cristales. No implica patología, es decir, que podemos tener la presencia de abundante cantidad de cristales con patología o sin patología. Los cristales que vayamos a observar dentro de una orina van a depender del pH que tenga esa orina, es decir, tendremos cristales que son típicos de orinas ácidas, como es el caso de los uratos amorfos o de los uratos cristalinos, que se observan como pequeñas agujas incoloras, o de ácido úrico, que tienen la forma de prismas, y los de oxalato de calcio, que tienen la forma de sobre. Acá en esta fotografía tenemos un ejemplo de uratos cristalinos, que son estas agujas que muchas veces se conforman en ramilletes, y en la parte de abajo tenemos una fotografía correspondiente a cristales de oxalato de calcio, que no es la forma típica en la que las vamos a observar. Fíjense que acá parecen como formas redondeadas. Lo más típico es la forma de sobre, ¿sí? Un sobre de carta, y esto lo van a poder apreciar cuando podamos realizar las prácticas en el laboratorio. Cuando hablamos de orinas alcalinas, en una orina alcalina vamos a tener la posibilidad de encontrar fosfatos amorfos, que justamente
los cristales amorfos, tanto uratos como fosfatos, solamente los vamos a poder discriminar observando el pH de la orina, porque al microscopio se observan exactamente igual. Entonces, conociendo el pH de la orina, los informaremos como uratos si estamos frente a orinas ácidas o fosfatos si estamos frente a orinas alcalinas. El otro tipo de cristal presente en las orinas alcalinas son los fosfatos cristalinos, que tienen o bien forma de tapas de ataúd, como les muestra acá esta figura, y otro tipo de cristal posible de encontrar en una orina de pH alcalino son los biuratos amónicos, que son esferas con estrías radiales, y este tipo de cristales sí son cristales con características patológicas. Acá tenemos un ejemplo en esta fotografía de abajo que les estoy mostrando con el puntero de fosfatos cristalinos en otra característica diferente a la tapa de ataúd. Existen tres tipos de cristales que su presencia es sí patológica, como son los cristales de cistina, de tirosina o de leucina, que son todos cristales que van a aparecer toda vez que tengamos alteraciones en el metabolismo de estos elementos. En el caso de las cistinas, son láminas hexagonales incoloras que se observan de manera refractaria y que van a estar presentes cuando estamos frente a orinas con pH ácido. Los cristales de tirosina los podemos apreciar como finas agujas, y los de leucina son esferas con estrías radiales y concéntricas que tienen la característica de un aspecto oleoso. Bueno, con esta teoría damos por finalizado el eje temático de urianálisis. Cuando tengamos la posibilidad de realizar los trabajos prácticos, ustedes podrán procesar las orinas completas haciendo uso de los tres componentes de esta orina completa, que es la observación de las características físicas, el uso de tiras reactivas para poner en evidencia las características químicas y la observación microscópica del sedimento tras la centrifugación de una pequeña muestra de orina que se va a colocar entre porta y cubre y que se va a observar al microscopio, y allí harán hincapié en cómo deben informar un análisis de orina completa en cada una de sus partes. Muchas gracias y estaremos en contacto en próximas teorías.